La siguiente presentación está a cargo de la doctora Sheila Rivadeneira. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Técnica de Manabí. Tiene su especialidad de endocrinología otorgada por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana, Argentina y Latinoamericana de Endocrinología y de Diabetes y Tiroides. Y nos va a exponer hoy el tema de la disfunción sexual femenina, el abordaje desde la endocrinología. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a este Congreso de Patologías Endocrinas Metabólicas de la Mujer, organizado por la Sociedad de Endocrinología de Núcleo Pichincha. Muchas gracias por la invitación. El tema que voy a tratar es la disfunción sexual femenina, abordaje desde la endocrinología. Para entrar un poco en contexto, es importante señalar que la disfunción sexual femenina es un problema común que tiene efectos perjudiciales en la calidad de vida de la mujer. Los problemas sexuales son comunes entre las mujeres, pero se convierten en disfunción cuando causan angustia en lugar de una normal respuesta fisiológica debido a circunstancias difíciles. Lautman y colaboradores encontró que la disfunción sexual femenina es más frecuente cuando se compara con los hombres, un 43 a un 31%. Además, se asocia con diversas características psicodermográficas como la edad, educación y mala salud emocional. La disfunción sexual femenina son frecuentemente poco abordadas debido al escaso dominio de temas que involucren salud sexual, capacitación y educación médica inadecuada, definiciones cambiantes de disfunción sexual femenina y conocimiento limitado de herramientas de diagnóstico disponibles. Se define la disfunción sexual femenina como un trastorno del deseo sexual, de la excitación, del orgasmo o dolor sexual que resulta en una angustia personal significativa con duración de al menos 6 meses. En el 2013 se hizo una revisión donde hubo cambios de categorías diagnósticas en la disfunción sexual femenina. Se hizo una revisión del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de la 4ª edición y donde figuraban los trastornos, la disfunción sexual femenina como un trastorno de aversión sexual, trastorno de deseo sexual hipoactivo femenino y dispareunia y vaginismos. Con la revisión que se hizo en el 2013, en la 5ª edición, el trastorno de aversión sexual fue eliminado y ahora el trastorno de deseo sexual hipoactivo se llama trastorno de interés u excitación sexual y la dispareunia y vaginismos pasaron a llamarse trastorno de dolor genitopélvico o penetración. La disfunción sexual femenina confiere se trata de una mayor carga de salud de manera general. Implica el doble de posibilidades de reportar comorbilidades como depresión, fatiga, dolor de espalda y problemas de memoria. Así también varios estudios reportaron una disminución en los cuestionarios de calidad de vida relacionados a salud, comparables resultados con otras condiciones crónicas como la diabetes, osteoartritis, entre otras. Con respecto a la epidemiología, la incidencia de la disfunción sexual femenina oscila entre el 25 al 91% dependiendo de la fuente. Por ejemplo, en el 2006, en Estados Unidos, Hayes y colaboradores reportaron una prevalencia de dificultades del deseo sexual en el 64% de las mujeres, dificultades de excitación en el 31% y dificultades del orgasmo en un 35% y dolor sexual en el 26% de las encuestadas. En cambio, en Inglaterra, Bury y colaboradores reportó el 5.8% de la población muestreada presentaba síntomas actuales que cumplían los criterios para disfunción sexual femenina, el 15% presentó signos por larga duración. En el 2008, un estudio muy importante con 31.580 mujeres encuestadas en Estados Unidos reportó que el 43% presentaban preocupaciones sexuales y de ellas la más prevalente fue el deseo sexual hipoactivo en un 64%.
Este estudio pivotal del 2008, el estudio PRESIDE, donde se encuestaron más de 50.000 norteamericanas, muestra la prevalencia de los problemas sexuales asociados al estrés. Entre los más importantes, deseo, excitación y orgasmo, donde podemos ver que el deseo sexual disminuido es el problema más prevalente, el problema sexual más prevalente en cada uno de los grupos etarios que se estudiaron. Es por eso que esta charla la vamos a enfocar en el deseo sexual hipoactivo femenino. La Sociedad Internacional del Estudio de la Salud Sexual de la Mujer define al deseo sexual hipoactivo como una disminución o ausencia de deseo espontáneo, es decir, pensamientos o fantasías sexuales, asociado a una pérdida del deseo de iniciar o participar en actividades sexuales, incluyendo respuestas conductuales como evitar situaciones que podrían conducir a una actividad sexual, asociado también a disminución o ausencia del deseo de respuesta a las señales eróticas o estimulación o incapacidad para mantener el deseo o el interés a través de la actividad sexual. Todas estas condiciones que no sean secundarias a los trastornos de dolor sexual y que se acompañen de síntomas de estrés clínicamente significativos. Estas condiciones son las que deben de reunir una persona para poder diagnosticarla de deseo sexual hipoactivo. Bueno, la respuesta sexual humana depende de un sinnúmero de factores en la biología, en la fisiología, donde existen neurotransmisores que van a propiciar la excitación y otros factores que van a inhibir el deseo o la excitación. Con respecto a las hormonas o neurotransmisores que estimulan la excitación del deseo, tenemos a los andrógenos, específicamente a la testosterona, que tiene una influencia excitatoria sobre el deseo sexual de la mujer. La testosterona inicia las actividades sexuales y prolifera el deseo y el comportamiento sexual. Es esencial en la modulación fisiológica del clítoris y de la vagina para facilitar la lubricación genital, la sensación y la congestión del clítoris. Tanto el estradiol como la progesterona pueden jugar un rol importante incentivando la motivación de la actividad sexual y facilitando la liberación de neurotransmisores que están involucrados en el deseo sexual. A pesar de la importancia de estos esteroides sexuales, los niveles de esteroides endógenos tienen muy poca correlación con el deseo sexual, es decir, con el síntoma. Por ende, ya vamos a ver más adelante que no están indicados rutinariamente para medirlos y ni mucho menos para hacer diagnóstico de disfunción sexual. La dopamina es el mayor neurotransmisor en el cerebro responsable de la motivación y del deseo sexual. Tanto el estradiol como la testosterona facilitan la liberación de dopamina a nivel del núcleo accumbens. La norepinefrina también es considerada excitatoria y promueve estados generales de excitación. Y por contraparte tenemos las hormonas y los neurotransmisores que inhiben el deseo. Tenemos, por ejemplo, a la serotonina, a la progesterona, a los opioides, como ejemplos de ello. Y olvidaba también a un receptor muy importante que son los receptores alfa de la melanocortina, que también incrementan la excitación del deseo, ya sea porque estimulan la liberación de dopamina, y también la oxitocina también interactúa con la dopamina y muestra mayor incremento del deseo sexual y de los orgasmos. Es conveniente resaltar que el estradiol estimula la liberación de oxitocina y de los receptores alfa de la melanocortina. Así que bueno, es una combinación de varias hormonas y neurotransmisores que van a mantener este equilibrio donde la predominancia de unas
o la inhibición de otras van a dar como respuesta el deseo sexual en la mujer. Como es evidente, entre las décadas, en este gráfico, en las décadas de los 20 y 40 años aproximadamente, hay un aumento en la producción de hormonas sexuales, tanto estrógeno como la testosterona. Este aumento será precedido de una disminución gradual que se va experimentando durante la menopausia y los años posteriores a la menopausia. Algunos autores consideran que no solo la menopausia afectaría a la libido, sino otras circunstancias asociadas a la etapa de la vida como ansiedad, depresión, conflictos de pareja o familiares, entre otros. No es inusual que para mujeres en sus estados premenopáusicos con ciclos ovulatorios funcionales también reporten disfunción sexual. Una de las principales causas es que existe una expresión reducida que puede ser atribuida a los bajos niveles de esta hormona, de la testosterona, la cual empieza a reducir a mediados de los 30 años y continúa la reducción a alrededor del 50% de su valor más alto al momento de llegar a la menopausia. Niveles bajos de testosterona se han correlacionado con una falta de motivación sexual, fatiga, angustia y en general reducen la sensación de bienestar. Como en esta otra gráfica podemos observar cómo los niveles de testosterona se reducen significativamente cuando alcanzan a la menopausia, ya que estos valores son casi un cuarto de lo que ellos fueron en los años tempranos de la década de los 20, la segunda década de la. Por otro lado, en esta figura quiero mostrarles cómo existe una alta variación en la producción de los estrógenos durante la menopausia y que estas fluctuaciones contribuyen a disminuir la libido sexual entre las mujeres. Además, tanto las mujeres peri o posmenopáusicas pueden experimentar disfunción sexual debido a los bajos niveles de estrógenos, de la producción de estrógenos. Como es de esperarse, los bajos niveles de estrógenos resultan en resequedad vaginal y atrofia. También va a existir cambios en la función genital, donde se va a reducir la sensibilidad perceptoria y va a haber una disminución del flujo sanguíneo del clítoris. Todo esto va a generar un disconfort vaginal debido a la sequedad vaginal y a la insensibilidad genital. Y por ende, esto va a afectar va a tener un impacto sobre el deseo sexual. Entonces, como dije anteriormente, la respuesta sexual humana resulta de complejas interacciones biológicas, como lo acabamos de mencionar. También tienen que ver factores psicológicos, factores socioculturales e interpersonales, y estos factores pueden variar entre las diferentes culturas, entre diferentes individuos, y aún así pueden aún variar dentro de cada individuo, dependiendo de los tiempos, del contexto y de las circunstancias. Con respecto a la etiología, podemos decir que la disfunción sexual femenina puede presentarse secundario a condiciones médicas y quirúrgicas, a factores psicológicos, al estilo de vida y a otros grupos que he encasillado como misceláneos. Dentro de las condiciones médicas y quirúrgicas más importantes que tenemos que tomar en cuenta como causas son los problemas del tracto genitourinario, cirugías ginecológicas, trastornos endocrinos como una diabetes mal controlada, hiperprolactinemia, falla ovárica, hipopituitarismo, tiroideopatías. Patologías como cáncer, específicamente ovario y mama, patologías que generen dolor crónico como fibromialgia, artritis reumatoidea, entre otras.
enfermedades neurológicas como esclerosis múltiple, stroke o injuria medular, entre otras, enfermedades vasculares periféricas, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, son causas de disfunción sexual en la mujer. Y otras situaciones fisiológicas como el embarazo, parto o lactancia, también hay cambios y disminución del deseo sexual y por supuesto en la menopausia, como mencionamos anteriormente. Los factores psicológicos es importante también, antes de pasar a los factores psicológicos, revisar el historial médico, la farmacoterapia que esté ingiriendo el paciente o aplicándose, ya que existen todos estos medicamentos que están asociados a disfunción sexual. Dentro de los más frecuentes están los antihipertensivos, los antihistamínicos, los anticonceptivos orales, drogas de abuso como alcohol, sedantes o hipnóticos, los antiestrógenos, los antiandrógenos, anticonvulsivantes como los más frecuentemente usados. Ahora sí, hablando de los factores psicológicos que podrían intervenir en la disfunción sexual femenina, tenemos a la ansiedad y a la depresión, no solo por la patología en sí, sino porque también está relacionado con los medicamentos que se usan en estas patologías. No olvidar los conflictos familiares, las condiciones de la relación de la pareja actual o la historia de las relaciones pasadas también marcan un precedente en el momento de evaluar la función sexual en la mujer. En los estilos de vida, documentar, interrogar sobre la dieta, sobre la actividad física, sobre el tabaquismo, el uso de alcohol u otras drogas, considerar también el nivel de educación de la persona, los ingresos económicos, su calidad del sueño, también son factores muy importantes que interfieren en el desempeño de la función sexual en la mujer. Y como otras causas misceláneas, está muy bien relacionado y documentado que la historia de abuso sexual es un factor importante en la disfunción sexual en la mujer, así como también la orientación sexual, el tipo de prácticas sexuales, o hasta la imagen corporal negativa pueden influir en el momento de presentarse la respuesta sexual en una mujer. Bien, ahora sabiendo las causas, nosotros como profesionales de la salud debemos tratar de identificar quiénes son las personas, quiénes son las mujeres que están teniendo disfunción sexual. Recordemos que según algunos estudios, hasta el 64% de las personas, de las mujeres, pueden tener disfunción o problemas sexuales. Entonces, es importante preguntar, interrogar, abarcar este tema. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de un screening. Ya que a pesar del impacto desde el punto de vista biológico, psicológico, sociocultural de la disfunción sexual, todavía sigue siendo subdiagnosticada y subtratada, y si no tocamos nosotros, si no hablamos, si no damos el primer paso en entender esta conversación y poder llegar a un diagnóstico, el paciente probablemente tampoco lo haga. Las mujeres con problemas sexuales suelen ser reacias a buscar ayuda o iniciar conversaciones con profesionales de la salud sobre sus cuestiones de sexualidad debido a estas barreras. Barreras desde el punto de vista médico, del personal de salud, y barreras desde el punto de vista del paciente. Como por ejemplo, vergüenza de hablar del tema. En el caso de los médicos existe ausencia de confianza en tratar a estas mujeres, o por temas de tiempo, o porque cree el médico que no hay tratamientos efectivos, o directamente hay un entrenamiento inadecuado para obtener una historia clínica adecuada. Y por parte de las pacientes también se avergüenzan de hablar del tema. Existen también actitudes socioculturales con relación al sexo. Hay dificultad o resistencia en discutir aspectos sexuales con los profesionales de la salud,
o la creencia de que el paciente puede avergonzar al profesional de salud en discutir estos temas o que no sea considerado como algo importante. Entonces hay que vencer estas barreras y la mejor forma se nos aconseja de que para iniciar la conversación podemos utilizar una afirmación seguida de una pregunta. Este abordaje es útil y se adapta fácilmente a circunstancias del paciente. Como por ejemplo, la pregunta que podríamos hacer para poder iniciar la conversación, para poder pedir permiso y poder abordar el tema, sería, por ejemplo, tratar de contextualizar a la paciente. Por ejemplo, en este caso puse a una paciente que está en posparto, pero también podemos cambiar la pregunta con mujeres que están en estado de menopausia o con mujeres que están en un tratamiento oncológico, por ejemplo, y decir, muchas mujeres posparto notan cambios en la función sexual. ¿Usted ha notado cambios? ¿Qué cambios ha notado? Ya con esta pregunta lo que estamos haciendo es de que estamos naturalizando los problemas sexuales para esta condición de la persona. Estamos preguntando si existen cambios y de paso está implícito un permiso para poder abordar el tema. Si la paciente no contesta, ya podemos seguir con las subsecuentes preguntas, como a continuación lo hablaremos. Una vez que la paciente nos ha dado ese permiso para tocar este tema, podemos utilizar este muy útil cuestionario que llamaremos DSDS, DSDS del inglés Decreased Sexual Desire Screener, que es, además de ser útil, de hecho lo utilizan en todos los estudios epidemiológicos, clínicos y ensayos para poder diagnosticar a un paciente, a una mujer con disfunción sexual. Son 5 preguntas, la quinta pregunta tiene 7 ítems. Las primeras 4 preguntas tratará de identificar síntomas o signos en la mujer para tratar de diagnosticar si existe deseo sexual hipoactivo. Y la quinta pregunta menciona estos 7 ítems, es para identificar una posible causa subyacente no secundaria como responsable del deseo sexual hipoactivo. Ok, si la paciente, si la persona responde a las primeras 4 preguntas un sí y un no a todos estos 7 ítems de la quinta pregunta, se trata de una disfunción sexual adquirida o generalizada. Si las respuestas de la pregunta 1 a la 4, cualquiera de ellas es no, podemos descartar deseo sexual hipoactivo en la mujer. Y si las respuestas del 1 al 4 es sí, pero adicionalmente hay, en cualquiera de estos 7 ítems hay una respuesta afirmativa, hacemos diagnóstico de deseo sexual hipoactivo en femenino, pero probablemente exista una condición primaria como causante. Entonces, es bastante útil y bastante fácil de utilizar. Los chequeos clínicos anuales representan una buena oportunidad para explorar posibles problemas sexuales con el paciente, en donde es importante constatar o abarcar los aspectos de la pareja, a realizar una historia ginecológica completa, mirar las condiciones psicológicas concomitantes, realizar un examen pélvico exhaustivo e identificar otros problemas físicos clínicos de la paciente. El laboratorio que vamos a solicitar debe ser específico de cada mujer, de cada paciente. Los análisis de hormonas sexuales de manera rutinaria, específicamente la testosterona, no está recomendado en mujeres que tengan un aspecto saludable, ya que esto no es útil para establecer el diagnóstico de deseo sexual hipoactivo femenino. Aparte, recordemos lo que dijimos al principio, de que los valores, los niveles de los
de los esteroides sexuales endógenos no se correlacionan con los síntomas. Así que no es útil, no sirve ni para el diagnóstico y tampoco se pueden correlacionar con los síntomas. Pero sí debemos tener consideraciones especiales en las personas que presentan oligomenorrea o diagnóstico de cáncer u otros síntomas secundarios a comorbilidades médicas. Las mujeres que presentan amenorrea por 1 año debemos descartar menopausia con las gonadotrofinas, o si sospechamos de disfunción gonadal como falla ovárica primaria o síndrome de ovario poliquístico, hacer la evaluación como corresponde para poder descartar que la disfunción sexual sea secundaria a una disfunción gonadal. Entonces, una vez que tenemos identificado a la persona en riesgo, una vez que hemos hecho el diagnóstico, podemos hablar del tratamiento. Así como vimos que existe una interacción en la biología, en la psicología, con los aspectos socioculturales de la mujer, así en la patología de la disfunción sexual, así mismo debemos tratar de enfocar en el tratamiento con un abordaje integral en donde la psicoterapia, los aspectos socioculturales, interpersonales el tratamiento farmacológico se integren entre sí y poder dar y ofrecer un tratamiento multimodal. Los enfoques terapéuticos multimodales implican psicoterapia individual o de pareja, tratamientos hormonales y no hormonales, terapia sexual tradicional y terapia conductiva conductual y mindfulness. Como para conocimiento de ustedes de manera muy general, he hablado en esta diapositiva sobre el tratamiento hormonal del deseo sexual hipoactivo femenino, que puede incluir el uso de la testosterona, de flibanserine, bremelanotide, estrógenos y también de los receptores específicos, de los moduladores de receptores específicos de los estrógenos. Con respecto a la testosterona, podemos decir brevemente que la testosterona impacta positivamente el deseo sexual, no está aprobado por la FDA en mujeres posmenopáusicas, se lo puede usar off-label de una manera eficaz y segura a una dosis de 300 microgramos por día. Las reacciones adversas son reacciones en el sitio de la aplicación y efectos androgénicos. Con respecto a la flibanserine o la Viagra femenina, conocida también así, podemos decir que es un agonista de los receptores 1A de la serotonina y es antagonista de los receptores 2A de la serotonina. Esta también aumenta los niveles de dopamina y de norepinefrina. En el 2015 fue aprobada por la FDA para mujeres premenopáusicas a una dosis de 100 miligramos por día oral a la hora de acostarse a dormir, con mejoría estadísticamente significativa. Los efectos adversos: mareos, somnolencia, náuseas, dolor de cabeza, pérdida de peso. La bremelanotide es un agonista del receptor de la melanocortina. En el 2019 fue aprobada por la FDA en mujeres premenopáusicas. Tiene una seguridad y una eficacia de dosis de 1.5 miligramos intramusculares, pero se administran de manera por razones necesarias, o sea, cuando la paciente realmente lo necesite. Presenta mejoría estadísticamente significativa en el deseo sexual y en el estrés al mes de haber iniciado el tratamiento y se mantiene su efecto incluso hasta las 76 semanas de su uso. Los efectos secundarios son náuseas, flashings, dolores de cabeza. Los estrógenos, ya sea los sistémicos o vaginales, tienen una acción muy leve a moderada sobre el sistema nervioso central en la promoción del deseo sexual. Pero los efectos periféricos sobre la atrofia vaginal y la dispareunia están bien establecidos y no es discutible su eficacia.
Los efectos secundarios son la trombosis venosa y los tumores hormonos dependientes como los más importantes. Y con respecto a los receptores, a los moduladores de los receptores selectivos de estrógenos, tenemos a la tibolona y a los pemifeno, ya que ambos se comportan como un estrógeno en el cerebro, en los huesos, en el tejido vaginal, pero no en la mama y el endometrio. Recientemente el pemifeno fue aprobado para la dispareunia, pero en realidad existe muy poca información, o la información que existe es muy limitada con respecto a la eficacia y seguridad para disfunción sexual, más no para los síntomas de menopausia. Bueno, y como para ir terminando, una vez que ya, sabiendo ya el impacto que tiene la disfunción sexual sobre la salud o el bienestar de la mujer, sabiendo cómo realizar el screening y el diagnóstico, ya para ir refiriendo o encasillando a los pacientes según el diagnóstico y su tratamiento, me pareció muy útil este esquema donde luego de hacer el screening inicial de deseo sexual hipoactivo en la mujer a través de este abordaje inicial pidiendo permiso y luego aplicando este cuestionario, podemos clasificar a las pacientes en tres grupos. Las pacientes que no tienen deseo sexual hipoactivo, aquellas que respondieron no a las 4 preguntas, a las 4 primeras preguntas del cuestionario, o mejor dicho, también podemos tener mujeres que tienen deseo sexual hipoactivo, aquellas que sí respondieron sí a las 4 primeras preguntas, y aquellas que respondieron no a todos los ítems de la pregunta 5, son pacientes que tienen presente el deseo sexual hipoactivo, pero con ellos vamos a discutir las opciones de tratamiento como psicoterapia o terapia de pareja o farmacoterapia, para luego diferir o referir al paciente para posteriores evaluaciones y tratamiento. Y aquellas pacientes que respondieron sí a cualquiera de los 7 ítems de la pregunta número 5, en ellas debemos evaluar potenciales causas primarias de disfunción sexual femenina, ya sea depresión, dispareunia, cirugías, medicamentos, toda esa lista de condiciones clínicas subyacentes, para así poder dirigir a nuestro paciente a resolver su condición primaria, para tener una evaluación adecuada y un tratamiento también adecuado. Como conclusiones, podemos concluir que la disfunción sexual femenina sigue siendo un problema poco reconocido y tratado, que existe una mayor conciencia de su impacto en la salud, el bienestar y calidad de vida de las mujeres. Es crucial entender que las causas de disfunción sexual femenina son multifactoriales y no obedecen solamente a las hormonas, que si bien su etiología no está del todo clara, ahora tenemos una comprensión fundamental de la biología y disponibilidad de fármacos efectivos. En el pasado, los profesionales de salud y los pacientes pueden haber sido reacios a discutir estos temas sexuales, que actualmente esta vacilación debe ser superada. Que los profesionales de salud deben aumentar la conciencia de esta condición y de su impacto para identificar a las mujeres que pueden estar experimentando deseo sexual hipoactivo a través de herramientas simples como el cuestionario DS. Y que las referencias o tratamientos que aborden los aspectos biológicos, aspectos psicológicos y sociales de la condición son fundamentales para un abordaje integral y una mayor eficacia en el tratamiento de la disfunción sexual en la mujer. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya servido y muchísimas gracias otra vez a la Sociedad de Endocrinología Núcleo de Pichincha por la invitación. Agradecemos a la doctora Rivadeneira por su participación.